¿Y las familias qué pasó? Algunas me decían que era lo que vos estás diciendo también, requete contra marginal la dimensión de alguna familia que había ido a protestar. O sea, en una escuela, de 20 escuelas me habrán dicho 2 o 3 escuelas que una vez un padre fue y dijo algo. Todos los demás no era un tema. Y muchas veces las escuelas trataban de hacer talleres con las familias y las familias mucho no iban tampoco. Entonces, y a veces sí iban, ¿no? Entonces iban pasando distintas cosas, pero hubo, sobre todo en primarias, hubo mucho trabajo de algunas escuelas donde vinculaban a las familias y pasaban cosas muy interesantes. Y donde las familias finalmente agradecían el tener ese espacio y estaban muy, realmente les venía bárbaro que la escuela abriera esos espacios de conversación. Primero, porque las familias tienen mucho más miedo que las escuelas, en general. Y dicen mucho menos. Cuando uno entra, a mí me encanta hacer eso. Si ustedes están con chicos, chicas y van haciéndolo, les recomiendo que de vez en cuando lo hagan, ¿no? Pero a veces, cuando yo entro a una clase a hablar con pibes y les pregunto, ¿y con quién hablan de sexualidad? Con la familia levantará uno la mano diciendo que habla con su familia, con su mamá, con su papá. Del resto, algunos en las escuelas, si es una escuela que enseña ESI, todos dicen que en la escuela, si es un aula que enseña ESI, diría una clase, un profe que enseña ESI, y del resto con los amigos y las amigas. Pero con la familia es re poquita la gente que habla. Hay muchas familias que le da tanto miedo hablar de eso, de ESI, que prefieren no, entonces se sienten más contenidos incluso con que la escuela lo haga. Entonces ahí hay todo un tema muy fuerte para apoyarse, ¿no? Pero también hubo situaciones que me parecieron súper interesantes de experiencias de trabajo escuelas-familias que me contaban estas escuelas, donde cuando los chicos empiezan a llevar, o sea, en la escuela empieza a haber prácticas y trabajos sobre ESI, las chicas también cuando van a la casa empiezan a abrir otros temas. Y eso ellos lo van diciendo y las familias también se empiezan a movilizar alrededor de eso y les sirve un montón porque, por ejemplo, las chicas van pudiendo detectar dónde hay violencia en sus... Y le dice, mamá, vos no dejes que te papá no sé qué. Y la mamá como... Ay. O sea, van rompiendo ese pacto de silencio que hay frente a la violencia, frente a los abusos, abren otras perspectivas en la casa. Después había una escuela que creo que era la misma, que se las recomiendo muchísimo, sobre todo a nuestras colegas de Metiza. Hay una escuela que encontramos en Córdoba que se llama La Páez Molina, que está en ese trabajo, que contamos algo de esa escuela, que tiene es una primaria en Córdoba, estatal, que tiene un fuerte trabajo sobre prevención del abuso infantil. Entonces, ellos trabajan con cada docente, desde primero hasta séptimo grado, se trabaja el tema del abuso, de los secretos que no deben ser guardados, etc. Se trabaja de muchas maneras y hay todo o sea, se han capacitado tanto en el tema de abuso, llamando especialistas, desde hace casi 20 años que están trabajando sobre esto, que tienen una cantidad de herramientas y elementos para detectarlo antes de que el chico, la chica hable. Se dan cuenta, o sea, están siempre pendientes de comportamientos, de silencios, de cambios de formas de estar en la escuela, de cómo manejan su cuerpo, entonces se van dando cuenta. Y esa misma escuela, con las familias... Te pregunto, sí. ¿es la escuela la que capacita a los docentes? Sí. ¿Y después? Sí. ¿Ok? Perdón. ¿Cómo es el mecanismo para capacitar de capacitación? Ellos primero empezaron a llamar especialistas de afuera, tipo en los 90, no sé, psicólogas especializadas o asociaciones de abuso sexual o de abusos en la infancia, y capacitaban a los docentes. Después ellos ya tienen tanta metodología en esto que tienen una política institucional que es, así vaya una profe suplente que esté en la escuela 3 meses,
ni bien llega la capacitan. O sea, y van teniendo como grupos entre docentes donde tienen, qué sé yo, ya tienen una presentación armada que la dan a todos los docentes que ingresan, y tienen como política que lo hacen todos los años, no cuando supuestamente dice el programa, porque primero los chicos van y vienen en las escuelas, un chico se cambia, otro chico ingresa, o a veces es lo que te pasaba en segundo grado, no te pasaba en segundo grado y te pasa en tercero. Entonces, ¿quién dice que lo damos en el jardín y ya está? Digamos, mientras no sea realmente universal, no alcanza con darlo solo en el jardín. Entonces, digamos, todo eso lo hacen. Y por ejemplo, Páez Molina, sí, después te paso la data. Y por ejemplo, tienen la sutileza, el otro día se lo conté a Susana Toporossi, le pareció súper fascinante, que ella es una requete contra especialista en temas de abuso. Por ejemplo, si está en un aula hablando de este tema, ¿no? O sea, la profe está hablando sobre esto y todos dicen cosas, opinan y qué sé yo, y un chico se queda callado, mira por la ventana y no sé qué, después de la clase tratan de llamarlo al chico, de darle lugar para que preguntarle cómo estás, o sea, no es que, ay, decime, vos estás siendo abusado sexualmente, no, o sea, sino ir abriendo el espacio, que sepa que puede hablar con ellos, no sé qué, o sea, van haciendo, y con mi colega con la que hicimos este trabajo, lo escribimos, porque lo hicimos en equipo, pero nosotras dos hicimos todo el diseño, el análisis, la escritura, que sé yo, que es Mariana Lavari, una persona de educación, decíamos que aquello que ustedes habrán escuchado, que lo de la ESI sobre los contenidos y lo que irrumpe en la escuela, esta idea de los emergentes, decíamos que genial, cuando una escuela está tan alerta, nada irrumpe. No irrumpe porque están preparadas. Entonces, es una muy buena noción. Ahora, lo cuento también por el hecho en sí y porque en esa escuela, cuando trabajaban con las familias, en las familias también empezaron a salir como demandas de, ay, me gustaría saber cómo se trabaja el tema, qué pasa con el tema de la violencia y tal. Mamás que estaban siendo violentadas, que estaban sufriendo violencia de género, entonces empezaron a llevar abogadas para que les hicieran, en las reuniones con familias, les dieran información súper práctica. Tenés que ir a tal lado, pero si no te dan bola, después hace tal cosa, si no te sé yo, después hace... Para que puedan también, entonces la escuela también se vuelve un espacio de una potencia a nivel comunitario cuando esto pasa, que incluye a las familias. Entonces las familias dejan de ser ese fantasma para incluirlas de otra manera. Ahora, el otro día también en otro profesorado en la ciudad de Buenos Aires, vino una profe y contaba su experiencia, una experiencia hermosa que ella tiene en jardines de infantes, en un jardín de infantes. Y decía que fue un papá y dijo, yo no quiero que a mi nena le hablen de aborto. Jardín de infantes, o sea, tenés que estar re mal de la cabeza. Perdón, yo sé que hay gente que cree que tiene que hablar de aborto en el jardín de infantes, yo no creo. Pero bueno, además estás muy cerca, acabas de nacer. Te tienen que decir que vos naciste pero tus 4 hermanos no, ok. Hace falta, sí, pero bueno, no importa, eso es una opinión personal. Ahora, ella decía, no vamos a hablar de aborto, vamos a hablar que nadie puede hacer, que ella tiene derecho a decidir lo que quiere hacer con su cuerpo. Eso sí, para que nadie la abuse, para que ella pueda hacer, eso sí, eso me parece muy bien, me parece muy bien. Entonces, darle lugar a esos temores de las familias también es bueno, porque es la única manera de ir desarmándolos y de ir rompiendo las fake news. Entonces, los profes tienen miedo de lo que van a decir las familias, háganle lugar a las familias y charlen.